60 minutos, una presentación de Nutrizón, el multivitamínico para toda la familia. Buenas tardes, bienvenidos a 60 minutos a través de Radio Cadena Sonora y sus 30 frecuencias a nivel nacional. Y esta tarde tenemos a dos invitados importantes, pues forman parte de una de las instituciones quizás más cuestionadas del país, una de las instituciones que por falta de una comunicación asertiva, pues ha dejado mucho a la imaginación de los guatemaltecos y sobre todo de una parte de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se habla mucho del Parlamento Centroamericano. Se habla mucho en cuestión de resultados, se habla de una gran cantidad de situaciones que en teoría se viven a lo interno de este ente centroamericano, que es ni más ni menos que una herramienta para poder crear un bloque entre todos los países del área y poder así diseñar estrategias que puedan servir al desarrollo económico de una nación o de varias naciones, ya en el contexto como un bloque, como un grupo de países que se ponen de acuerdo para poder hacer logros que benefician a las grandes mayorías. Estamos hablando de varios millones de centroamericanos que se ven afectos al mismo. Esta tarde nos acompaña como invitados especiales la diputada Paula Rodríguez. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Y el diputado Luis Rosales, bienvenido. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Pues tenemos hay mucha tela que cortar, hay mucho que hablar al respecto del Parlamento Centroamericano, porque, pues hay desde la situación de la importancia de este organismo para poder ponernos de acuerdo como centroamericanos, que debería de ser algo natural, pero que nosotros tenemos que buscar una figura para poder abarcar desde el lado político los logros diplomáticos, económicos, entre otras materias. Diputado. Sí, es correcto. Yo quisiera iniciar agradeciendo esta gran oportunidad que nos dan a nosotros como diputados recién electos y que recién tomamos posesión de nuestros cargos, pues para que podamos charlar un poco y dar a conocer cuáles son nuestras inquietudes, nuestras iniciativas y nuestros deseos y nuestros buenos ímpetus. Y el deseo de que traemos de trabajar, y el Parlamento en ese sentido tiene una mística que le es muy propia, y es que allá trabajamos como una bancada nacional, debemos de verlo como una bancada nacional, además debemos de verlo como una bancada nacional prointegracionista, o sea que también hay un interés centroamericano que también debe prevalecer, y por supuesto tenemos que estar de acuerdo con los principios, naturaleza y finalidad que tiene el Parlamento. El Parlamento está creado como una institución de diálogo político que tiende o debe tender a la unión política, a la unión económica y por supuesto a la unión social. Es decir, nosotros todos, Centroamérica por historia es una patria grande, y nosotros hemos ido olvidando ese sentimiento centroamericanista y de unión que hace fuerza, y eso es lo que el Parlamento está llamado a hacer. Lo que ha sucedido es que obviamente hay un poco de incomprensión de sus funciones. Debe tomarse en cuenta también que obviamente tiene un marco limitado de acción, y que mucho de lo que hace el Parlamento tiene sus efectos, su conocimiento y su vida hacia el sistema de integración centroamericana. Y quizá parte de lo que pudiéramos decir, pues hay algo que hay que mejorar ahí, es que no hemos logrado llevar esos logros que se tienen en el sistema de integración centroamericano, no lo hemos podido llevar a nuestras sociedades, no lo hemos podido transmitir, no hemos podido que la gente, que los guatemaltecos, que los centroamericanos, que los amigos y hermanos de República Dominicana puedan ver en el Parlamento en realidad la valía que tienen. Así que ese es un reto que creo que tenemos ahora los diputados nuevos y algunos, como en mi caso, que regresamos al Parlamento, y que creo que hemos estado trabajando muy bien. Las reuniones que hemos tenido de bancada nacional, que son obligatorias, han sido con mucha buena empatía entre todos. No obstante que venimos de un proceso electoral, que venimos de haber sido adversarios políticos, pero nunca enemigos, adversarios, contendientes. Ahora estamos entendidos de que cuando vamos al Parlamento tenemos que trabajar unidos, alejados un poco de nuestras ideologías y un poco de nuestros colores partidarios. ¿Por qué? Por el bien de nuestro país. Claro. Diputada Rodríguez. Sí, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación en este
espacio corto de tiempo vamos a tratar de informar a la ciudadanía sobre las acciones y sobre lo que hace el Parlamento Centroamericano. Yo entiendo que los guatemaltecos tienen muchas dudas acerca de qué es lo que hace la institución y hay muchos reclamos y yo también entiendo esa parte, y por lo que en este espacio vamos a tratar de dar a conocer qué es lo que venimos haciendo durante estos más de 20 años que tiene la institución de existir. Claro. Ahora, algunos sectores siempre cuestionan la labor del Parlamento Centroamericano, porque dicen que sus resoluciones no son vinculantes y no llegan a hacer leyes que se vean. Yo considero que esto es parte de un sistema que tal vez no han sabido manejar por parte como institución, porque la difusión de los logros no ha llegado al público y a las masas, que es al final de cuentas quienes van a terminar diciendo, sí, yo sé que el Parlacén hace esto, hace lo otro, se logró a través de esto y lo otro estos cambios, pero ¿qué se puede hacer para que esto cambie? Mire, estos son procesos, definitivamente que son procesos. Estamos en la búsqueda de que nuestras iniciativas sean vinculantes. Quiero comentarle que en el Parlamento Europeo, y lo pongo de ejemplo porque el Parlamento Europeo pues tuvo que pasar más de 70 años para que pudieran empezar a tener decisiones vinculantes o iniciativas vinculantes. A la fecha, después de tantos años de existencia del Parlamento Europeo, no todas sus decisiones son vinculantes. Nosotros estamos en esa búsqueda y yo creo que sí, definitivamente ese es uno de los sentimientos de los guatemaltecos o de los centroamericanos, de pedir que las decisiones o las iniciativas que realmente sean leyes que se puedan vincular en toda la región. No todas las iniciativas se quedan fuera de vincularse con los otros países. Quiero comentarle que en Nicaragua y en El Salvador se pueden vincular de manera indirecta esas iniciativas que nosotros aprobamos en el Parlamento Centroamericano. Y yo pongo de ejemplo mucho porque el año pasado, en enero del año pasado, aprobamos una iniciativa nosotros de la disminución de los precios de los vuelos centroamericanos. Y esta iniciativa, los diputados de El Salvador la llevaron a la Asamblea Legislativa o al Congreso salvadoreño y aprobaron reformar el artículo 5 de la Ley de Aviación. Y por esa razón fue que allá lograron que se estableciera una línea aérea que se llama Vuelos Económicos Centroamericanos, y fue a partir de que el Parlamento Centroamericano aprobó esta iniciativa y se vinculó a la Asamblea Legislativa de El Salvador. Entonces, no todas las iniciativas se quedan sin la vinculación. Claro, sería ideal, y esa es la búsqueda nuestra, de que las iniciativas sean, pues, vinculadas de manera directa y no de manera indirecta como se pueden hacer hoy, que se pueden llevar a la Asamblea Nacional de cada país para que ahí se busque la vinculación. Diputado Rosales. Sí, es correcto. Es decir, el tema de vinculación es un tema que tiene que ser de doble vía, es recíproco. Es decir, nosotros no podemos como Parlamento ni como diputados imponer que sean vinculantes nuestras decisiones. Tiene que haber un campo fértil para que acepte esa condición. Y Paula lo decía muy claramente, al Parlamento Europeo le ha tomado 70 años llegar a eso. ¿Por qué? Porque tuvo que llevarse la necesidad de la vida en sociedad para que esas decisiones pudieran ser vinculantes. Y creo que eso es lo que va a pasar eventualmente con el Parlamento Centroamericano. Yo ahora que regreso al Parlamento encuentro un Parlamento mucho más dinámico, un Parlamento mucho más ordenado, un Parlamento mucho mejor reglado, y eso creo que son señales muy positivas que estoy viendo de crecimiento institucional. Entonces, en el mismo sentido, como Paula muy bien lo ha explicado, tanto en El Salvador como en Nicaragua hay una forma en que las asambleas nacionales han aceptado que las decisiones que puedan surgir del Parlamento Centroamericano puedan eventualmente convertirse en una ley o una decisión de Estado que sea vinculante. Entonces también tenemos que trabajar en generar ese buen deseo o esa apertura para que nuestras decisiones sean. Y aquí quisiera comentarte
que el tema del Parlamento hay que entenderlo desde el punto de vista del sistema de integración centroamericano. Entonces, es básicamente como pensar en un Estado grande, en donde le quiero llamar como el Ejecutivo a lo que es la reunión de presidentes, ¿verdad? Que es la máxima autoridad en el SICA. Y en ese sentido el Parlamento viene siendo como un organismo legislativo. Entonces, ahora tenemos que empezar y caminar sobre lo que tenemos ahorita, que es conversar. El Parlamento, su gran virtud, su gran fortaleza, es que es donde nos sentamos todos los partidos políticos de Centroamérica a discutir los grandes temas que pueden ser de interés para el régimen centroamericano. Entonces, en la medida que esa discusión se mantenga de altura, en la medida que esa discusión genere iniciativas apropiadas, seguramente va a ir cayendo por su propio peso, que las decisiones van a llegar eventualmente a ser vinculantes. ¿Qué acciones concretas se han logrado? Estamos hablando de la creación de una línea aérea que permite vuelos más baratos, que permite, pues ahí sí que una competencia sana, porque todas las líneas aéreas grandes deben de decir, bueno, entonces tenemos que bajar también nosotros los precios, pero esto beneficia a un pequeño grupo de la población centroamericana, que son los que utilizan el avión como herramienta para viajar, o sea, gerentes, sugerentes, pero algo que sea más para las masas. ¿Alguno de los otros proyectos que hayan logrado? Bueno, mire, el Parlamento definitivamente que trata de que el desarrollo económico, político y social pueda pues elevarse en la región. En esa medida, el Parlamento Centroamericano ha tomado mucho que hacer en el tema económico, y es con el acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación, y siempre lo mencionamos porque es un acuerdo esperanzador para Centroamérica, porque esto va a traer desarrollo económico para la región. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver el Parlamento Centroamericano con el acuerdo de asociación? Pues es el Parlamento Centroamericano con el Parlamento Europeo los que tienen que hacer que este acuerdo de asociación, que ya está funcionando, que este acuerdo funcione a la perfección y que se vaya mejorando en este trayecto. Y creemos nosotros que a este acuerdo de asociación le vamos a sacar los centroamericanos la mayor de las ventajas. Ya pues se empezó a exportar todos los productos que están determinados en el acuerdo de asociación, y está funcionando a la perfección. El Parlamento Centroamericano con el Parlamento Europeo, que van a ser 15 personas de Centroamérica y 15 de Europa, los que conforman una comisión para hacer que este acuerdo funcione como un verdadero engranaje y que se le puedan sacar las mayores ventajas a este acuerdo de asociación. Justamente eso venía mi siguiente pregunta, porque es importante conocer cuáles son las relaciones entre parlamentos, porque existen otros parlamentos en el mundo. ¿Cómo es que se conforma? ¿Cómo se está negociando en ese momento? Porque estamos hablando de hablar, pero de hablar salen las grandes ideas y sobre todo los grandes logros para la mayoría. Sí, mire, precisamente con el Parlamento Europeo y los otros parlamentos de la región, el Parlatino, el Parlandino, el Parlasur, todos estos parlamentos conforman una asamblea, y ahí está el Parlamento Centroamericano, y se hacen asambleas anuales, 2 ordinarias y extraordinarias, las que sean necesarias, y se reúnen en los diferentes países. ¿Para qué? Para poder tener primero las experiencias de los otros parlamentos y poder tomar acciones juntos los parlamentos y poder enfrentar las crisis que vienen, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la globalización es un tema que se vino trabajando con esta asamblea que se llama Eurolat, donde participa el Parlamento Centroamericano, y se ha venido trabajando todos los temas para enfrentar, por ejemplo, el tema de la asamblea anterior
fueron los desastres naturales mundiales. Y así es el relacionamiento con todos los parlamentos del mundo. Yo quisiera agregar a lo que bien expresa Paula, es que la relación que tiene el Parlamento Centroamericano con el Parlamento Europeo, con el Parlandino, con el Parlatino, es no solo desde su creación, sino que es tan íntima y tan cercana que de hecho tiene la calidad de observadores permanentes del Parlamento. Es una calidad que le da el propio tratado y que a esos parlamentos lo tiene. Es un reconocimiento a la buena relación, al apoyo mutuo y a la cooperación que ha existido entre estos parlamentos regionales y el Parlamento Centroamericano. No, y qué bueno, y es que, como bien lo decía la diputada Rodríguez, aquí tenemos que analizar que vivimos en una burbuja, en una cúpula, en donde pues todo lo que pase en determinado lugar pues va a repercutir en otra área, aunque no tengamos pues una relación muy directa. La globalización que se puso tan de moda en los años 2000 pues se ve también en el área de la política internacional, y es importante pues ponernos de acuerdo. Si cuesta ponernos de acuerdo en una casa que son integrantes 4 o 5 personas, ¿se imaginan ustedes cuánto es la población centroamericana actualmente? Son unos 30, unos 60 millones, como 50 millones, ¿verdad? Entonces, y si lo analizamos como una fortaleza y no como un inconveniente, una debilidad, pues ya una nación de 50 millones es una superpotencia, pues. Y con todos los recursos que tenemos como centroamericanos, pues podríamos estar mejor. Claro. Indudablemente, y el ejemplo es muy válido lo que acabaste de indicar, y es precisamente eso. El Parlamento es lo que está haciendo. Digamos, hoy ya ordenó su casa, ahora le toca que ir a ver cómo integra a los vecinos de nuestro condominio, para luego salir como condominio a nuestro barrio, y de nuestro barrio salir a nuestra zona, y de ahí, esa es precisamente, y todas esas etapas hay que irlas agotando, y hay que irlas haciendo, y hay que hacer buenos fundamentos para la siguiente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que el Parlamento ha actuado correctamente, creo que está siguiendo su línea de acción. Hoy, por ejemplo, tenemos ya nuevas funciones que son de fiscalización política de los sistemas de integración de Centroamericana. Y pudiera mencionar, por ejemplo, que es el Parlamento el que juramenta a los funcionarios, que es de nombramiento de los órganos de integración. Claro. Lo otro es que se aprueban, conocemos y aprobamos los informes de su ejecución y de ejecución programática y presupuestaria, ¿verdad? Eso también tiene para el Parlamento no solo una gran responsabilidad, sino que además tiene una función de fiscalización política hacia los propios órganos de integración del SICA. Muy bien, tenemos todavía tiempo para iniciar con este tema, que yo quería dejarlo para después del corte, pero es importante, ahora que se habla de salarios desproporcionados y se cuestionan los pactos colectivos en diferentes áreas del Estado, en ese renglón, ¿cuánto representa el presupuesto del Parlacén? Vamos a empezar por eso y luego vamos a ir analizando el resto. Pero es importante que la población conozca cuál es el presupuesto de esta institución. Bueno, mire, el Parlamento realmente tiene una debilidad presupuestaria, que es el mismo presupuesto que tiene desde hace más de 20 años. Desafortunadamente, es criticada la institución, se cree que tiene un presupuesto grande. Quiero comentarle que lo que proporciona cada uno de los estados es 1.7 millones para hacer un total de 10.2. Ese es el total del presupuesto anual del Parlamento y no se ha incrementado desde hace más de 20 años. De eso salen los salarios de los diputados, que también me imagino que ha de ser una curiosidad. Se cree que también los diputados tienen un sueldo alto. Definitivamente que no es así. Tienen también el mismo sueldo desde hace más de 15 años. Yo creo que con ese pequeño presupuesto se han hecho maravillas, se han hecho de verdad acciones convenientes para la región. Posiblemente no se visibilicen porque no tenemos pues una estrategia verdadera de comunicación. Lamentablemente todo va encaminado en el tema de recursos y no nos ha permitido socializar estas iniciativas que hemos venido implementando en beneficio de la región. Pero ese es el presupuesto, 10.2 millones es el presupuesto del Parlamento Centroamericano. Sí,
pues obviamente ese es un presupuesto que está desaportado por los países miembros en forma igualitaria y que no ha tenido crecimiento desde su fundación, el Parlamento. El Parlamento no tiene una carga administrativa tampoco muy grande, no tiene muchos empleados, no tiene muchos asesores, no tiene, en realidad, carece de muchas cosas, carece incluso, tengo que decirlo, de condiciones apropiadas a veces para los propios diputados para desarrollar nuestra labor parlamentaria. Creo que sin temor a equivocarme, que podría hasta afirmar que es uno de los parlamentos más pobres del mundo, ¿verdad? Sin embargo, creo que se ha manejado eficientemente, desde luego que hemos tratado en todas las administraciones y todas las legislaturas, creo que lo han hecho correctamente, y yo creo que eso ha reflejado, pues, en el sentido de que no ha habido un señalamiento o algo negativo para el Parlamento en ese sentido. Si nosotros vemos el costo-beneficio del Parlamento, obviamente salimos con saldos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para lo que tiene el Parlamento, para lo que puede hacer, para el vehículo que significa, para la integración centroamericana, que tiene, como muy bien dijimos, un derrame político, un derrame económico, un derrame social, obviamente necesitaría tener mucho más recursos. Bueno, interesante. Vamos a seguir abordando esos temas que en este momento son tan polémicos en la sociedad guatemalteca, y vamos a hacer una pausa. Pero si usted, amigo televidente, amigo Radio Escucha, quiere saber cuánto ganan los diputados en el Parlamento Centroamericano, pues no cambie. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a 60 minutos a través de Radio Cadena Sonora, y bueno, estamos hablando al respecto del Parlamento Centroamericano, Parlacén, porque hay mucho en el ambiente, hay mucha tinta todavía en el tintero, valga la redundancia, porque no se conoce exactamente cuáles son los alcances, cuál es el presupuesto. Nos acabamos de enterar que son 10 millones los que se invierten a nivel centroamericano en poder mantener esta estructura que pues alberga 120 diputados, 126 diputados de toda Centroamérica. Pero la pregunta del millón es: ¿cuánto gana un diputado al Parlamento Centroamericano? Bueno, nosotros ganamos $1,200 mensuales. Ese es el sueldo. Hay un complemento por dietas y por asistencia, pero no todos llegan a complementar ese resto para complementar su salario. Pero el sueldo de los diputados es $1,200, y de esos $1,200 los diputados de los otros países tienen que pagar sus boletos aéreos y su alimentación durante la estadía aquí en Guatemala. Finalmente, nosotros los guatemaltecos somos los, pudiéramos decir que los más favorecidos, porque no pagamos hospedaje y no pagamos pues alimentación, no pagamos traslados, no pagamos boleto aéreo, pero ese es el verdadero salario de los diputados. Ahora, para un ciudadano pues que gana 2.800 quetzales, sonará mucho el hablar de $1,200, pero son el equivalente a 10.000 quetzales, algo así como 10.000 quetzales. ¿Cuáles serían los gastos? Porque ahora que estamos hablando de presupuesto, de grandes salarios afuera, un diputado del Parlacén gana 10.000 quetzales. Así es, ese es su salario. O sea, no es un salario, eso es un salario de un subgerente de una empresa de iniciativa privada, o de... ¿con qué se podría comparar un salario de un diputado? O sea, no es para volverse millonario, ¿pues? Yo no creo que sea un salario de un nivel empresarial de subgerencia. Creo que está un poco por debajo, tal vez que está a nivel medio, pero sí, honestamente, si lo vemos así, y hay que hablarlo con toda claridad. El costo de los diputados para el Estado de Guatemala es de 8 millones de quetzales. Y 8 millones de quetzales comparado en la carga de 8 millones de quetzales sobre un presupuesto general de la nación es absolutamente cero impacto. Y habría que preguntarse cuántas instituciones del Estado tienen ese presupuesto con las responsabilidades, el trabajo y la misión y propósito que tiene el Parlamento. Lo otro es que ese es el presupuesto que ha tenido siempre. Nunca se han tenido aumentos de aportes por parte de los estados. Entonces,
tenemos que ser también muy honestos, decir, ¿verdad? Claro que es un sueldo, creo yo, decoroso, creo que, ¿verdad? Está por debajo de cualquier otro funcionario de gobierno. Yo estoy seguro que ningún viceministro ni ministro gana eso, ¿verdad? Creo que todos ganan por encima de ese monto. Pero más que el número, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro deseo de que ese parlamento eventualmente llegue a ser y ocupar el lugar que me corresponde. Entonces, sí hay salarios, y hoy está de moda oír salarios por encima de ese número, por puestos con responsabilidades muy, pero muy... Llevar agua, por debajo, claro, ¿verdad? Servir café, llevar el maletín de alguien, o sacar fotocopias, ¿verdad? Con valores muchísimo más arriba, triplicados a veces de lo que nosotros ganamos. Así que, de verdad, no hay un impacto económico sobre el presupuesto general de la nación del Estado que sea de ninguna significancia por esto. Ahora, está de moda satanizar instituciones, y muchos guatemaltecos dirán, sí, pero ¿por qué lo están haciendo? Porque no es un puesto atractivo como para poder decir, yo quiero ser diputado y ganar 10,000 quetzales, porque cada uno de ustedes, como profesionales en su materia, pues ganarían más en sus propias actividades personales. ¿Se hace? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, es que nosotros tenemos que empezar por reconocer que somos políticos y hacemos política. ¿Y qué hace política? Lo hace de verdad, porque hay que servir, ¿verdad? Esta vez nos toca a Paula, a mí, a otros compañeros servir en el Parlamento Centroamericano, lo hacemos encantados de la vida. Más adelante nos tocará o nos habrá tocado servir en otros puestos de gobierno, lo hemos hecho encantados de la vida. Pero en el momento que sea el sueldo lo que nos va a mover o lo que nos va a hacer nuestro norte, ahí vamos a perder también nuestra individualidad, nuestra honradez y nuestra honestidad. Hoy aquí nos toca, aquí estamos y contentos. Bueno, pues vamos a ya que hablamos del sueldo, al parecer, bueno, se sabe, y es casi que una ventaja, que para los ex presidentes de cada nación hay puestos o sea, expresidentes y ex vicepresidentes de los países centroamericanos, hay una curul. Sí. ¿Quiénes son, o sea, en ese momento, quiénes son los que están en ese? Bueno, mire, los presidentes y vicepresidentes de los 6 países que integran el Parlamento Centroamericano, pueden integrarse si ellos lo desean. Está en ley. Ellos, al terminar su periodo presidencial en sus países, se integran al Parlamento Centroamericano y se convierten por 4 años, o el periodo que corresponda. En el caso de Guatemala son 4 años. Pueden ser diputados al Parlamento Centroamericano. Quiero comentarle, yo creo que ya están enterados, se juramentó recientemente el presidente Maldonado y está pues ahora como colega, como diputado nuestro. Y tenemos al presidente de Honduras, a Pepe Lobo, tenemos a la vicepresidenta de Honduras también, que es diputada ahora, tenemos al ex vicepresidente de Nicaragua, también el presidente Martinelli, que fue juramentado en su momento. La mayoría de presidentes y vicepresidentes, cuando han terminado su periodo, se integran, porque así lo dice nuestra acta constitutiva, que ellos se integran si así lo desean. Perdón, tendría que agregarte que honestamente, en mi opinión, el conocimiento, la experiencia, el haber sido el más alto cargo de tus países, es una fortaleza para el Parlamento, por lo que aportan ellos. Y ciertamente yo te diría que todos los expresidentes y exvicepresidentes que han estado en el Parlamento se han dejado una huella importante desde el punto de vista de contenido, ¿verdad? Alejándome de cualquier otra situación que pueda haber pasado con cualquiera de ellos, la verdad es que yo sí creo, es mi opinión personal, que esa es un bagaje importante de experiencia que se traslada desde el más alto nivel de los países centroamericanos al Parlamento Centroamericano. Claro, y es que, no, que sucede algo. Cuando ellos se integran y conocen la dinámica del Parlamento Centroamericano, se arrepienten de no haber apoyado al Parlamento Centroamericano
los 4 años, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, los 4 años que estuvieron de presidentes, de no haber apoyado al Parlamento Centroamericano. Y lo manifiestan ellos y dicen, bueno, no conocíamos a profundidad el Parlamento y lamentamos no haber apoyado económicamente, no haber apoyado haciendo gestiones para que el Parlamento Centroamericano intentara tener sus iniciativas vinculantes, porque quiero comentarle que no es decisión nuestra el tener o no tener las iniciativas vinculantes. Esta es una decisión de los presidentes de Centroamérica, del órgano ejecutivo del SICA, que son ellos. Ellos son los que finalmente tendrían que reformar el acta constitutiva, el protocolo, para que las iniciativas finalmente sean vinculantes. Entonces, sí sucede eso, que ellos se arrepienten de no haber hecho más por la institución. Pero ya no están en el poder, entonces sí, claro. La única ventaja es que ellos sí tienen buenos contactos que pueden pues utilizar entre expresidentes y entre ex vicepresidentes para llegar a logros. Y por sus relaciones internacionales que cultivaron por los 4 años o 5 que fueron presidentes, claro, todo eso se traslada al Parlamento. Lo que pasa es que al Parlamento. Sí, sí tienen un bagaje importante que aportar. Y yo creo, y honestamente lo digo, los presidentes y vicepresidentes que han integrado el Parlamento, la experiencia que yo he tenido, llegan a las sesiones, llegan a las comisiones, opinan, participan en las plenarias, toman comisiones, es gente que llega muy activamente y la verdad es que eso se valora y se ve en el resultado del Parlamento Centroamericano. Sí, ahora que lo dicen, pero ahí sí que las malas lenguas siempre han pensado que el permitir el ingreso de presidentes y expresidentes significaba una posibilidad para tener y gozar de antejuicio, una inmunidad diplomática, y eso era sobre lo que la mayoría de guatemaltecos cree en cuestión de historias urbanas, porque dicen, así seguro que el presidente, el ex vicepresidente, el expresidente se van a acoger al Parlamento porque les conviene, pero si analizamos cuánto gana un presidente y después al ser expresidente va a ganar 10,000 quetzales, pues no es tampoco ganga. O sea, no es por el movimiento de dinero lo que va a hacer que estos exfuncionarios que pues llegaron a la primera magistratura van a llegar a ganar como diputados. Claro, estoy seguro que claro, que no puede ser eso. Y ese tema, la verdad es que el tema de las inmunidades y privilegios de los diputados del Parlamento es que son exactamente los mismos que tienen los diputados en cada uno de nuestros países. O sea, que ni más ni menos. Y el tema de los antejuicios son temas que si hay motivo, si hay una razón, pues para eso están los órganos jurisdiccionales. Y se hace el procedimiento y se puede someter cualquier persona a un proceso, ¿verdad? O sea que no creo que exista ningún puesto, de verdad lo digo, no creo que exista ningún puesto que le asegurase a uno, a cualquier persona en su cabeza, que ahí va a estar inmune o impune de todo, ¿verdad? Eso no es. El derecho ante juicio tiene una naturaleza, una filosofía que es más, que no es eso, definitivamente. Es solo asegurar el buen desempeño del funcionario, que no esté entorpeciéndose su función a través de acciones que se puedan generar en contra de que fueran espurias o que fueran de otra naturaleza. Pero claro, el funcionario o el guatemalteco en general que viole la ley seguramente tendrá que someterse a un proceso. Así que yo no creo que eso como muy bien lo dice, es una leyenda urbana. Sí. Me parece que también decían, no, es que yo creo que ellos lo hacen porque van a tener muchos beneficios, pero ya viendo la realidad y que ahora muchos guatemaltecos ya van a conocer la verdad de la situación en el Parlacén, pues van a decir, no, nos metieron en la cabeza cosas que no son reales. Pero yo no creo también que cuando se constituyó el Parlamento Centroamericano, los presidentes en ese momento hayan pensado en que estaban ellos dejando la puerta abierta para integrarse al Parlamento y tener ese paraguas, ese techo para poderse proteger, porque en el caso de Panamá y en el caso de Honduras, ellos no tienen derecho de antejuicio porque así lo dice su propia legislación. Entonces,
tampoco podemos decir que lo hayan hecho a propósito, porque entonces el presidente Martinelli está expuesto en Panamá, no porque sea que hoy es diputado. En el caso del presidente Pepe Lobo de Honduras, tampoco tiene ese paraguas, porque su legislación en Honduras no lo protege. Entonces, ahí sí que es un paradigma, ¿verdad? Sí, es una fantasía animada. Pero es que también el funcionario, sea desde la perspectiva que esté, ya de elección popular, debe de ser ejemplo a seguir. Porque el hecho de ser diputado y gozar de antejuicio no les permite andar sin licencia, pues, por ejemplo. O sea, claro, ustedes pueden hacerlo porque tienen el carnet de Palacén y tienen derecho a antejuicio y tienen inmunidad diplomática, pero ¿qué cuesta andar correctamente? Sí, y ese derecho, por supuesto, no es un derecho a violar la ley. Exacto. En lo absoluto. Pero lo que bueno que se habla de esto. Ahora vamos a tener un tema un poco más escabroso, porque vamos a hablar sobre la equidad de género en el Parlamento Centroamericano. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay como diputados y diputadas en este momento? Bueno, hay más de 38 mujeres. Tenemos un porcentaje elevado. Quiero contarles a los guatemaltecos que por primera vez en la historia del Parlamento Centroamericano, 9 mujeres de 20 diputadas tomamos posesión, de 9 somos mujeres. En los otros países, por ejemplo, en República Dominicana hay 4, en El Salvador hay 4, en Nicaragua hay 8 y así. Pero Guatemala es quien más tiene mujeres ahora y tiene una política de género institucional que la vino trabajando durante 4 años y recientemente se institucionalizó. Viene trabajando en conjunto con las comisiones de la mujer de las asambleas de los países y han avanzado. El bloque de mujeres del Parlamento Centroamericano es un bloque bien fortalecido. ¿Y qué tan difícil es para una mujer diputada pues sortear estas aguas políticas a nivel internacional? ¿Qué tan complicado es? Bueno, como todo, definitivamente es difícil. Ha sido pues difícil el acceso a que las mujeres participen, no porque tengan cerradas las puertas, sino que porque la mujer participa menos en política. Y así ha sido también en los otros países de la región. Ellas manifiestan de que por sus quehaceres, por el cuidado de los hijos, no toman la decisión de participar en partidos políticos. Y hemos visto de que la mayoría de mujeres que son diputadas han tenido puestos importantes en los otros países. Las diputadas panameñas, por ejemplo, han sido diputadas en la Asamblea Nacional. Las diputadas, por ejemplo, de República Dominicana han sido ministras de salud, han sido ministras de educación en sus países, han tenido puestos importantes y han querido también experimentar y conocer el trabajo que hace el Parlamento Centroamericano. Ahora, diputado, ¿cuál es de su perspectiva como diputado sobre la inclusión de las mujeres en la institución como el Parlacén? ¿Cuál es su opinión? Yo estoy muy contento con que esta bancada guatemalteca esté conformada con 9 mujeres de un total de 20, ¿verdad? Es decir, creo que el tema de género no solo es importante, sino que además va más allá. Es decir, nos aportan muchísimo. En el Parlamento Centroamericano existe el bloque de mujeres parlamentarias, donde participan todas las damas diputadas, y eso es un buen paso que se da hacia la participación de la mujer en política y en la toma de decisiones importantes que necesitan los países y empoderamiento, ¿verdad? Y también entiendo que hay por ahí, no sé si aprobada o aún en proceso de eso, una iniciativa para exhortar a los países para que haya una inclusión de género obligatoria en nuestras tal como se ha venido manejando o mencionando en el tema de la ley electoral y de partidos políticos. Así que yo personalmente estoy muy complacido, muy contento. Creo que esto es también para nosotros los hombres es una buena oportunidad también para aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad de compartir decisiones o de compartir con damas. No es mi caso, porque yo normalmente siempre he trabajado con damas. He entendido que
que hay muchísimo que nos aportan, y que el respeto mutuo y la valoración nuestra como seres humanos es nuestro principio de vida, y así debemos de mantenerlo. Claro. Bueno, el tiempo se nos está yendo, tenemos tiempo para un par de mensajes más. Importante, diputada, ¿qué mensaje le daría a la población femenina en Guatemala? Pues como mujer, para la inclusión, es que no se necesita venir y decir, bueno, vamos a dar obligatoriamente el 60% de la cuota en un estado va a ser de mujeres y un 40 o 50-50. Yo creo que es la perseverancia de una mujer la que le permite alcanzar muchos logros, pero no es por dedazo. O sea, aquí la mujer tiene también que demostrar interés para llegar a un puesto de elección popular. Claro, mire, la mujer cree que los espacios están cerrados. Eso es, ahí sí que yo sí creo que eso es un mito. Uh-huh. Y quiero pues invitar a todas las mujeres para que participen en los partidos políticos, porque es la única manera de tener acceso a un puesto de elección popular. Uh-huh. Que participen en los partidos políticos y que sean perseverantes, porque es la única manera de poder llegar al poder. Claro, doctor. Un mensaje para las damas que nos escuchan. Yo considero igual que Paula, que deben acercarse a los partidos políticos, deben, ahí están los espacios deben de coparlos, de tomarlos con su inteligencia, con su trabajo, con su solidaridad, con su forma de ser. Y para nosotros los caballeros tenemos que tener la apertura de eso, porque así somos los seres humanos, y así debemos de ser: solidarios, igualitarios, respetuosos, y sobre todo considerándonos todos como seres humanos que somos. Claro. Vamos a cerrar este programa. Hay algo interesante aquí con esta crisis hospitalaria, con los medicamentos donados que dieron mucho de qué hablar en los últimos días. Pero ¿cómo está la situación? ¿En qué está aportando en ese momento el Parlamento Centroamericano con compras conjuntas de medicamentos? Mire, el Parlamento Centroamericano logró, a través de sus iniciativas, que se compraran los medicamentos de manera conjunta todos los ministerios de salud. Todos pueden tener acceso a este convenio que se llevó a cabo. Guatemala todavía no está incluido, pero los demás países se han estado ahorrando, y nosotros sacamos un dato. Y le digo que de verdad este es uno de los logros del Parlamento Centroamericano, la compra conjunta de medicamentos, que no se ha socializado, o los guatemaltecos no lo conocen. El Parlamento logró que los medicamentos se compraran a los mejores precios, y hemos estado intentando para que el Ministerio de Salud aquí en Guatemala se adhiera a estas compras globales de medicamentos. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que goza de este beneficio también, porque es parte del sistema de integración centroamericano, aunque no es parte del Parlamento Centroamericano, Costa Rica forma parte del SICA y hace uso, por ejemplo, de este convenio de compra de medicamentos. Ellos decían que se habían ahorrado más de $30 millones en la compra global de medicamentos. Uh-huh. ¿Cuánto más se pudiera ahorrar Guatemala si las compras de medicamentos de Guatemala se triplican a las de Costa Rica? Lamentablemente, en esta decisión el Parlamento no puede intervenir. Es una decisión propia del Ministerio de Salud de adherirse a esta compra global de medicamentos. Hemos colaborado, hemos estado reuniéndonos con los ministerios de salud de los otros países, y aquí en Guatemala también. En su oportunidad nos acercamos el año pasado con el presidente del ICS y la junta directiva, y nos reunimos también con el ministro de Salud para platicarle de los beneficios de la compra global de medicamentos. Lamentablemente no se han adherido a esta compra global. Bueno, pues esperamos que ahora con las nuevas autoridades tengan una apertura pues mayor, porque esto es de beneficio para todo el pueblo de Guatemala. Por supuesto, y ahí es ahí donde las facultades vinculantes para el Parlamento se hacen necesarias, porque si las tuviéramos, no estaríamos a merced de una decisión de un funcionario, ¿verdad?, de quien sea, de gobierno,
de si se adhiere o no a esto, que obviamente es de beneficio para todos los habitantes de Centroamérica. Claro, bueno, nosotros tenemos que despedir el programa 60 minutos. Gracias por la participación de la diputada Paula Rodríguez, el diputado Luis Rosales. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Quedaron muchas cosas todavía pendientes, ojalá que no sea la última. Ves que los tenemos por acá. Interesantísimo cómo estamos desmitificando y desatanizando al Parlamento Centroamericano. Nosotros tenemos que despedir el programa. Gracias nuevamente. Hasta la próxima. Muy bien. Nutrizón, el multivitamínico para toda la familia, presentó 60 minutos.